Bueno, muy buenos días. En esta mañana sentí en mi corazón de compartir un devocional que me parece muy importante, de la cual no es para este tiempo, fue para todos los tiempos. Es la gran comisión que el Señor nos ha dado, un ministerio importante que tiene que ver con la liberación, ¿verdad? Nosotros vemos que el mundo está rodeado de maldad, donde el enemigo ha tomado posesión de las vidas. Y Jesucristo vino justamente para salvar a aquel que estaba perdido y que estaba en manos del enemigo. Entonces el enemigo obviamente no nos quiere soltar, o no nos había querido soltar, pero en Cristo tenemos el poder de cuando lo aceptamos, de recibir uno de los ministerios más preciosos que hay, que es el de la liberación. La liberación no se basa solamente en una declaración, en decir, bueno, en el nombre de Jesús es libre, en el nombre de Jesús es sano, que aunque tenemos ese poder de orar y de poder ministrar la liberación, pero es un ministerio más amplio, ¿verdad? El cual desconocemos y hay que tratar de saber y de ver cómo realmente el Señor nos enseña a través de su palabra a ministrar esa liberación. El ministerio de la liberación pertenece a la iglesia, no le pertenece a nadie más, ¿no? Sino que Dios nos dio ese poder, esa autoridad, y debería ir junto, ¿no?, con la enseñanza. No es solamente, como decíamos, orar y declarar e ir a imponer manos, sino que la enseñanza dice que la palabra de Dios nos libera. Así que si va acompañado con la palabra, es algo mucho más poderoso, evidentemente. Porque estaba yo leyendo un libro donde justamente me impactó en este ministerio, el cual Dios desde mi inicio me ha dicho, de la cual sería uno de los ministerios y el don que tendría yo, sino el de la liberación. El que como no me enseñaron, traté de ver materiales, encontré muchas cosas donde otros realmente sabían más que yo y para poder aprender de ellos. Y me impactó un libro que lo tengo en mis manos que se llama Cerdos a la Sala. Así que es una gran comisión, preciosa comisión la que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y vamos a ver en la palabra de Dios de lo que dice en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó, dice, y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y predicar, ¿verdad? Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, diga la palabra, guarden todas las cosas que es mandado. Y aquí que yo voy a estar con vosotros todos los días, no dice algún día, sino que todos los días, hasta el fin del mundo. Así que la expulsión de demonios es una parte vital de la iglesia, es una parte vital del cuerpo de Cristo. Amén. Es una parte donde realmente tenemos que siempre tratar de buscar, ¿verdad?, acompañar la liberación con la palabra. Así que es una cosa que realmente Jesús lo hizo, lo puso, lo practicó y nos enseña esa práctica. La expulsión de demonios es una parte entonces vital. Jesús ordenó a sus discípulos en el relato de Marcos 16 y 17. Y estas señales, perdón, seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Hay que notar que la forma plural de esto dice: y los que creen. Este ministerio no es para los incrédulos. Este ministerio es para los que creen en Jesús y en el poder, ¿verdad?, de esa autoridad que Él nos ha delegado. Dice: hoy el Espíritu Santo está produciendo ese ministerio de la liberación en la iglesia, porque se ha descuidado por mucho tiempo ese ministerio, ¿verdad? Así que al fin de estar preparados, dice, para la segunda venida del Señor Jesús. El ministerio individual
¿Qué significa? La liberación puede tener un lugar como parte de un servicio regular de la iglesia, pero Jesús no se arredró ni temió a echar fuera a los demonios. La verdad que no es fácil encontrarse con personas con posesiones demoníacas, no es fácil. No es fácil encontrarse con personas con atadura, con cosas que realmente están más allá de unas palabras. No es fácil de tratar con personas que de repente por ahí, ¿verdad?, están atormentados en su mente, donde hay espíritus, infinidad de espíritus y a veces hay legiones, ¿verdad?, en una persona, como encontramos en ciertos capítulos de la palabra de Dios. No es fácil tratar con personas así. Y a los demonios y a los espíritus no se les habla porque ellos no obedecen. Ellos no tienen la capacidad de someterse si no hay una autoridad delegada por Dios. Cuando Dios te da esa autoridad, ellos también te conocen, ellos saben quién sos, si verdaderamente sos un hijo de Dios, si estás poniendo en práctica lo que Dios te ha dado. ¿Verdad? Si sos una persona de búsqueda, si sos una persona de oración, si sos una persona de ayuna, si sos una persona que lee realmente la palabra, si la practica, porque no solo es para leer, sino que para practicarla. Así que bueno, dice que en cierta ocasión en Capernaum, dice que había un día que era de reposo y entraban allí en la sinagoga y enseñaba, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Dice que dio voces, pero Jesús le respondió diciéndote, cállate y sal de él. Miren qué autoridad que tenía Jesús. Hoy vemos en los ministerios, ¿verdad?, en las iglesias y todo lo demás, que pasamos a veces tiempo, pero mucho tiempo tratando de liberar un demonio y nos cansamos y realmente agarramos y ponemos así nuestras manos y echa fuera en el nombre de Jesús. Y a veces vemos una ronda de hermanos en la iglesia, la congregación, ahí gritando todos a la misma vez, dando órdenes a la misma vez, cuando él se somete a una orden sola y escucha, y cuando hay muchas voces que lo perturban, a veces está ahí como que juega con ciertas personas, ciertos cristianos. Me ha tocado experiencias a mí de estar personas que no estaban consagradas en unas reuniones que ministramos liberación. Y el demonio que estaba en esa persona totalmente acusando a aquellos que no estaban bien delante de Dios, como diciendo como aquel pasaje, yo a este lo conozco y sé quién es, pero a ti no sé quién sos. Entonces, obviamente que cuando estaban dando una orden y otra orden y otra orden, entraba el que quería sacarlo a la liberación, el otro venía y volvía. Entonces pasamos tiempo, perdiendo el tiempo, como se dice, ¿no? Es importante porque cuando uno está en comunión con el Señor y todo, aún el Señor te dice cuáles son los espíritus que están dentro de esa persona para dar una orden específica. Y Jesús acá no estuvo haciendo ningún tiempo de liberación, no se tomó horas de liberación, simplemente le dijo cállate y sal de él. Qué tremenda autoridad, ¿no? Y esa autoridad no es delegada también a nosotros. Es una cosa tan importante. La misma presencia de quienes se mueven en el poder de Dios sobre los espíritus demoníacos hacen que los espíritus reaccionen de ciertas maneras. Miren, puede ser con gritos, que hablen en alta voz, ¿no? Así que dependiendo entonces del punto de interrupción en el servicio, como para saber qué curso seguir, ¿verdad? Cuando estás en medio de una lucha espiritual y ves que el demonio sigue ahí, que los espíritus siguen atormentando esa vida y todo, nosotros tenemos que pedir en ese mismo momento discernimiento al Señor y decir, Señor, ¿contra qué estoy luchando? ¿Qué es lo que tengo que discernir? Dame el tiempo de discernir para saber qué es lo que yo tengo que reprender acá. Porque a veces nos pasamos reprendiendo cosas que no sabemos. Entonces es muy importante. Así que, bueno, en base de esas situaciones podremos llevar a una liberación inmediata, cuando ya sabemos identificar cuál espíritu tiene esa persona. Así que, bueno, eso es una cosa que es muy, pero muy importante. Yo creo que hay mucho tema para hablar sobre la liberación. Es un tema donde a mí me apasiona, es un tema donde le puedo contar mi experiencia, que el primer momento donde yo me encontré con una persona así poseída fue una reunión de mucha gente, había más de 500, 600 personas, íbamos de una excursión a Brasil, a Valle, que era realmente la sede principal de nuestro ministerio donde yo nací.
donde aprendí las primeras cosas de parte del Señor. Y llegando ahí en ese evento que había, llegamos tarde, me acuerdo, quedamos en los últimos asientos de un lugar tan amplio, tan grande, y donde el que estaba allí adelante ministrando, un profeta, habló y dijo, bueno, aquí la hermana Soraya de la ciudad de Melo, ponga sus manos sobre esa persona que está a su lado, porque hay demonios en esa persona y Cristo lo quiere hacer libre. Y yo aún pensaba, ¿me está hablando a mí? Porque evidentemente era algo que yo no me esperaba y no había, digo, me confundí, no fue Soraya lo que dijo. Y en un momento va y dice, sí, usted, la hermana, como que Dios ya sabía, porque no podía haber escuchado en mis pensamientos lo que yo estaba diciendo, no soy yo. Y dijo, sí, ahí tú, la hermana Soraya de la ciudad de Melo, ponga las manos sobre esa persona y esa persona va a ser libre. Entonces yo así como medio despacito, desconfiada, temerosa de lo que podía pasar ahí, porque nunca había tenido esa experiencia, puse mi mano apenas y lo único que pude decir es la sangre de Cristo tiene poder y esa persona empezó ¡ay! A los gritos, donde vinieron los sugieres tomaron a esa persona. Y yo podía saber qué cosa tremenda, porque en ese momento vi a una mujer muy fina, una mujer muy elegante, muy maquillada, preciosa, como que ahí levantando las manos y digo, no puede ser que esta persona tenga demonios y que pueda manifestarse algo en ella, no es algo creíble. Pero resulta que sí, que esa persona estaba totalmente poseída, tanto así que no podía una persona con ella, tuvieron que venir varios mujeres a llevársela, llevarla hacia el fondo, ministrarle la liberación, ¿no? Y el culto siguió hacia adelante. Esa fue mi primera experiencia de unas tantas y tantas que les puedo contar, que fui a través de que fui practicando eso que había en mí, ¿verdad? Con conocimiento y desconocimiento, pero Dios también me fue enseñando. Pero no crean, hermanos, o los que estén escuchando, los que vayan a ver este video, de que es algo que solamente, como yo digo, declara la palabra y la sangre de Cristo tiene poder. No, va acompañado con la palabra que Él también libera. La palabra de Dios liberador dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. No basta solamente con una oración. La verdad de Dios, ¿verdad? De lo que está dentro de su palabra es la que va a liberar a esas personas juntamente. Ellos van de la mano. Y cuando la persona es libre, también es sana, porque tiene que haber una sanidad integral, una sanidad del alma, una sanidad donde la persona, lo que hacen los demonios es enfermar el alma, el espíritu de esa persona, ¿no? Porque es lo que tiene posesión y quiere que realmente la persona no sea salva de todas esas cosas. Así que imagínense las cosas que realmente tenemos que nosotros disponer a tener un conocimiento mucho mayor de que estar nosotros haciendo una liberación de la cual cuando no estamos preparados, cuando no tenemos las armas necesarias, realmente después se viene todo eso a nosotros, los espíritus nos conocen, ¿no? Y en esa debilidad que a veces por no estar nosotros preparados, no estar consagrados, no haber aprendido lo que es parte de la liberación, no estar informado en cuanto a lo que Jesús hizo y cómo lo hizo, ¿no? Que nos da las instrucciones correctas, hace que eso después nos juegue en contra, ¿no? Y que pueda también tomar posesión de nosotros el día de mañana, una represalia hacia nosotros y hacia los que están a la vuelta nuestro, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a expulsar demonios de personas y las personas o van saliendo ciertos espíritus, pero si no le damos con el hombre fuerte que esa persona tiene, puede ser que algunos demonios sí obedezcan y otros no, porque hay uno que está ahí, ¿verdad? Que siempre se mantiene en la casa, por cuanto la persona que tiene que tomar la decisión de ser libre también tiene que ir cerrando puertas en su vida. Si no cierra esas puertas en su vida, difícilmente Dios puede obrar. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando la casa queda barrida y queda adornada y queda todo demás, empieza a venir y cuando la persona empieza a no hacer según la palabra de Dios, a no someterse, a no vivir una vida santa como Dios quiere, hace que invite a otros espíritus peores, dice. Y nosotros le hacemos peor
a la persona que viene por liberación. Hay personas que no están dispuestas a abandonar el pecado. Hay personas que no están dispuestas, ¿verdad?, a someterse a Cristo. A veces no es por pecado, a veces vienen por maldiciones generacionales, a veces vienen porque le hicieron un trabajo que no esperaba, a veces es porque los padres lo sacrificaron a ídolos, o le entregaron en un santuario que no era lo correcto, sino que era del diablo. Entonces es infinidades de cosas, de temas, de casos de las cuales nos podemos encontrar en la carrera cristiana, en el camino de Dios. No es una cuestión de temer, pero es una cuestión de sí, de poder temer a Dios sobre todas las cosas, no al enemigo, pero temer a Dios porque Él es el único que puede realmente estar dándonos esa autoridad que viene delegada por Él para nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer. Es un ministerio precioso, es un ministerio muy lindo, es un ministerio de la cual a veces no lo queremos hacer porque tenemos terror de esas cosas, pero cuando viene de parte de Dios y te capacita, te da la sabiduría y te da todas las herramientas para que lo puedas lograr. Así que bueno, esto es lo que quería compartir. Me parece que es muy interesante estar hablando de estos temas y cada día que pueda hacer un video de esos para hablarles un poquito de lo que es la liberación. A veces vemos personas que pueden estar años congregándose en una iglesia con nosotros, pero no es libre completamente. Y hacemos un esfuerzo en la carne de cómo querer decirle a las personas cómo ser una vida santa, cómo esto y dejar lo otro, pero es apenas simplemente algo que nosotros decimos de nuestra palabra, nuestras bocas, pero no es solamente eso. Si la persona no se somete a la palabra de Dios, que realmente es la verdad, y la verdad los va a hacer libre, es a veces trabajos en vano y vemos que la gente vive en unos ciclos, ¿verdad? Donde van, vuelven, andan a la vuelta y no salen de eso, no obtienen su liberación y eso es muy triste. ¿Verdad? Eso es muy triste porque sabemos que los hijos de Dios podemos ser influenciados de ciertos espíritus no poseídos. Una cosa es la posesión, que vamos a estar hablando otro día, y otra cosa es la influencia espiritual que tenemos de parte del maligno. Así que bueno, con esto yo me despido sabiendo de que ustedes podrían haber aprendido un poquito, porque no es mucho lo que estoy haciendo, sino transmitir lo poco que sé, y obviamente que estoy dispuesta a aprender mucho más porque es un tema muy, muy interesante y es donde el Señor me hizo su llamado. Así que bueno, les bendigo en el nombre de Jesús.